El contenido que vamos a ver en esta sesión de clase, vamos a hablar sobre embriología general, crecimiento y desarrollo, etapas del desarrollo y el periodo embrionario. Cuando hablamos de embriología general, que es lo que hemos nosotros visto en la primera semana de clase, hablamos que la embriología general es el estudio de las etapas prenatales del desarrollo. Esta embriología general está dividida en dos especialidades, la embriología propiamente dicha y la embriología especial u organogénesis. Cuando hablamos de una embriología, estamos hablando de aquella ciencia que estudia el periodo embrionario, que consta de las 8 primeras semanas de desarrollo, que incluye la formación del cigoto hasta la aparición de los primeros esbozos de los órganos. Cuando hablamos de la embriología especial u organogénesis, estamos hablando de esta parte de la embriología que estudia el desarrollo y crecimiento de los órganos y sistemas a partir de estos esbozos, que incluye desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Esta etapa se llama el periodo fetal. Cuando hablamos de embriología general, tenemos que tener en cuenta las definiciones claras de lo que es crecimiento y desarrollo y que involucran cada uno de estos procesos. El crecimiento se caracteriza por el aumento del tamaño de los órganos, aparatos y sistemas. Cuando hablamos de un desarrollo, estamos hablando de aquello que involucra procesos de cambios morfológicos, estructurales y funcionales dentro de un organismo, que es lo que vemos en esta imagen de acá. ¿Qué factores regulan este desarrollo? Dentro de los dos factores más importantes que regulan el desarrollo está lo que es la regulación genética y la regulación epigenética. Dentro de la regulación genética podemos decir que es aquella que está influenciada por el plan genético, que está establecido en el ADN contenido en los cromosomas. Cuando hablamos de la regulación epigenética, estamos hablando de aquellos factores externos que inciden en el desarrollo embriológico. Tenemos que tener en cuenta que estos reguladores epigenéticos son las proteínas que actúan alterando la estructura de la cromatina, pudiéndola silenciar o activar ciertas regiones enteras de algunos cromosomas o genes situados ahí. Si hablamos de los mecanismos que dirigen el desarrollo, podemos hablar de dos mecanismos específicos, ¿no? Lo que es la proliferación celular y la diferenciación celular, que son dos mecanismos que son paralelos y son complementarios el uno al otro, que es lo que ahorita vamos a explicar en esta diapositiva. Cuando hablamos de una proliferación celular, estamos hablando de aquella que consiste en la multiplicación celular por mitosis, en las cuales va a producir el crecimiento de tejidos y órganos por aumento del número de células. Este proceso está regulado por factores estimulantes o estimulados, en las cuales se encuentran los factores de crecimiento y los factores inhibidores. Cuando hablamos del mecanismo de diferenciación celular, estamos hablando de aquel que resulta de la especialización estructural y funcional de las células individuales. Para que me entiendan un poquito esto, en la imagen lo que estamos viendo es una proliferación celular en la que hay una división celular por mitosis, en las cuales va a producir un crecimiento del tejido. En esta segunda etapa, dentro de la misma imagen, estamos viendo que después entra un proceso de diferenciación celular en las cuales se diferencian los tejidos y se especializan cada uno de ellos y determinan una función específica para cada uno de los tejidos. Es lo que estamos viendo justamente en este gráfico que podemos ver acá. Dentro de las etapas del desarrollo, tenemos que especificar que hay dos etapas específicas, la etapa prenatal y la etapa postnatal. Dentro de la etapa prenatal se encuentra el periodo embrionario y el periodo fetal. Dentro de la etapa postnatal encontramos lo que es el periodo neonatal, el periodo de lactancia, el periodo de la infancia, el periodo de la pubertad, el periodo de adolescencia y el periodo de la adultez, dentro de las cuales a nosotros nos interesa desarrollar dentro del curso lo que es el periodo embrionario propiamente dicho.
Si hablamos del periodo embrionario, ya hemos hablado de aquel periodo que consiste desde la formación del cigoto hasta la aparición de los primeros esbozos de los órganos. Este periodo embrionario va a implicar pues los procesos de morfogénesis, diferenciación, histogénesis y el comienzo de la organogénesis. Hay que tener en cuenta que en este periodo se diferencian todos los tejidos principales y surgen los primeros esbozos de los órganos. Entonces, esta es la imagen que tenemos, ¿no? De cómo se va a dar el desarrollo embrionario desde el primer día, que es la formación del cigoto, que es lo que vemos en la parte superior, y en la parte inferior, ¿no? Con la formación de la primera célula, a partir pues de la fecundación, y después cómo se va desarrollando y cómo se va viendo cambios estructurales de nuestro embrión hasta entrar a la etapa fetal, ¿no? Luego tenemos ya lo que es el periodo fetal, que se constituye desde la 9ª semana hasta que lo que es la fase del nacimiento. En este periodo se van a dar el máximo desarrollo de los aparatos y sistemas. ¿Y por qué hablo de un máximo desarrollo de aparatos y sistemas? No estoy diciendo que hasta ahí termina el desarrollo, ¿no? Sino que estoy hablando de un máximo desarrollo. ¿Por qué? Porque acá en esta etapa se van a ver una continuación de la diferenciación de los tejidos y lo que va a primar es el crecimiento de los mismos. Ya en la última etapa, que es el nacimiento del nuevo ser, este nuevo ser va a adquirir independencia, en las cuales va a producir una serie de cambios radicales dentro del organismo, especialmente a nivel del sistema respiratorio y cardiovascular. Entonces, justamente en lo que vemos en esta imagen es justamente la etapa fetal, ¿no? Hasta el nacimiento del bebé. Cuando hablamos del mecanismo del desarrollo humano, tenemos que hablar de las primeras semanas del desarrollo intrauterino, ¿no? Cuando hablamos de la primera semana, estamos hablando, o de la primera semana de desarrollo, estamos hablando de aquellos procesos que incluyen lo que es la fecundación, la segmentación y compactación, la cavitación y eclosión y la implantación, o la primera etapa de la implantación. Cuando hablamos ya de la segunda semana del desarrollo, estamos hablando del desarrollo del embrión bilaminar, el disco bilaminar, en las cuales incluyen pues ya la implantación completa, la formación del disco bilaminar propiamente dicha, la formación de la cavidad amniótica, formación de vesículas umbilicales y cavidad coriónica, y ya se va a afianzar o se va a desarrollar lo que es la circulación uteroplacentaria primitiva. En la tercera semana del desarrollo del embrión trilaminar se va a dar la formación de las 3 capas germinativas, se va a dar el desarrollo de la notocorda y vamos a ver cómo se va desarrollando, porque acá primero vamos a ver una iniciación de la formación, cómo se inician y cómo se forman estas 3 capas germinativas, pero después luego dentro de esta tercera semana también vamos a ver cómo estas 3 capas no solamente se inician, se forman, sino cómo se desarrollan, ¿no? Y por último va a cerrar con el desarrollo del corión y el trofoblasto. Entonces, en esta imagen estamos viendo cómo se van a desarrollar o qué es lo que vamos a estudiar en esta clase a partir de lo que es el ovocito fecundado para la formación del cigoto, la formación de la mórula y a partir de ella la formación del blastocitos, en las cuales ya se van a poder diferenciar 2 tipos de tejidos para la formación del trofectodermo y la polarización y la formación de la masa celular interna, de las cuales a partir del trofectodermo se va a dar la formación del sincitio trofoblasto y del citotrofoblasto y del sincitio trofoblasto, y a partir de la masa celular interna se va a dar pues la formación de todo el organismo, ¿no? De todo el organismo vivo, porque a partir de ella se va a dar la formación del disco bilaminar, diferenciándose los tejidos del hipoblasto y el hipoblasto, y a partir de ellos, pues la formación de las 3 hojas germinativas principales para la formación del disco trilaminar, en las cuales vamos a ver la formación del endodermo, del mesodermo y del ectodermo, y a partir de ella, la formación de los primeros esbozos. Entonces acá empieza todo con el proceso de lo que es la fecundación, que es un proceso biológico
la cual se da gracias o está dado por la fusión de lo que es el óvulo y el espermatozoides para constituir lo que es el cigoto o la primera célula del futuro organismo. ¿Dónde se produce este proceso? En el tercio externo de la trompa uterina. Antes de entrar a lo que ya converge a lo que es el poscoito, dejar en claro 4 puntos importantes. El primero, que la supervivencia del óvulo fuera de las gónadas femeninas es de 24 horas. La supervivencia de los espermatozoides fuera de las gónadas masculinas es de 6 días. Cuando sucede el coito, 5 días de la ovulación, la fecundación puede producirse hasta el sexto día poscoito. Y cuando se da el coito el mismo día de la ovulación femenina, excepcionalmente puede producirse una fecundación dentro de las siguientes 24 horas. Entonces aquí vemos el proceso de lo que es la fecundación. Y para hablar del proceso de fecundación, tenemos que tener en claro que cuando el óvulo es totalmente expulsado por el ovario, este óvulo consta de un ovocito que se encuentra detenido en la metafase de la segunda división meiótica. Podemos decir que este ovocito es una célula totalmente voluminosa que está rodeado por una célula, por una zona llamada la zona pelúcida, que es esta zona de acá, y el espacio que se encuentra entre esta zona pelúcida y este ovocito se denomina el espacio succional, o algunos también le denominan el espacio perivitilino. Dentro de este espacio hay una estructura muy importante que se ubica dentro de él, que es un primer corpúsculo polar, que es de tamaño muy pequeño, que es el resultado de la primera división meiótica. Externamente a lo que es la zona pelúcida se van a disponer las células foliculares o de la granulosa, que en su conjunto reciben el nombre de corona radiada. Teniendo en claro eso, podemos decir que gracias a la entrada de los espermatozoides en el óvulo, va a ocurrir una despolarización rápida de lo que es de la membrana plasmática del óvulo, en las cuales se va a desactivar los receptores de los espermatozoides. ¿Por qué es importante tener en cuenta, en claro esto, la desactivación de los receptores para los espermatozoides? Porque justamente esto va a impedir la entrada de más espermatozoides dentro de este óvulo ya fecundado. A partir de ello, se va a dar ya la reanudación de lo que es la división meiótica, ¿no? Se va a dar la reanudación y se va a dar la finalización de la segunda división meiótica y también de la reacción cortical, ¿no? En las cuales el ovocito maduro, ¿no? Es este ovocito maduro con un núcleo vesicular, con un núcleo vesicular que se va a llamar el pronúcleo femenino, y va a haber una segunda célula con un cuerpo polar, ¿no? Y con la formación de su pronúcleo, que va a ser llamado el pronúcleo masculino. ¿Qué va a pasar una vez que ya están estos pronúcleos, tanto femeninos como femeninos? Va a pasar una aproximación entre estos pronúcleos, tanto masculinos como femeninos, en las cuales en esta etapa se va a dar una duplicación del ADN, ¿no? En las cuales luego de lo que es la duplicación del ADN va a haber una desaparición de lo que es la envoltura nuclear, ¿no? En las cuales va a haber la formación de lo que es el uso meiótico con la recombinación del material genético para la formación propiamente dicha de esta célula única llamada el cigoto. Entonces acá ya vimos el proceso de lo que es la fecundación, que son bastantes procesos dentro de uno, ¿no? Luego con la división ya, con la primera división meiótica del cigoto, se va a dar comienzo a la etapa de lo que es la etapa de la segmentación, ¿no? Entonces, dentro de los días 2 y 3, ¿no? Se va a originar, en primer lugar, a las 24 horas después de la fecundación,
se va a producir la primera división, que vamos a tener como resultado dos células hijas que se denominan las primeras blastómeras. A las 40 o 50 horas de la fecundación ya va a haber 4 blastómeras agrupadas de manera poco compacta y va a proseguir las divisiones meióticas que no van a conllevar ningún tipo de aumento en el volumen total del embrión, pero sí va a llevar a un aumento en el número de las células. Al quinto día, lo que va a haber es un aumento de la división meiótica, en las cuales se va a formar una estructura esférica que va a contener un aspecto de mora, que se va a conocer como la mórula, que es lo que vemos acá, ¿no? Entonces, después de la etapa de segmentación, llega la máxima división, en las cuales esta estructura va a adquirir la forma de una mórula. Entonces, proseguimos. Acá entonces podemos ver cómo está conformada esta mórula, en las cuales todas las células dentro de ella se van a llamar los blastómeros. Alrededor de ella va a tener una membrana que se va a llamar la membrana pelúcida, y alrededor de ellas todavía va a permanecer lo que es la célula de la corona radiata, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Que cuando esta mórula llega alrededor del décimo día después de la fecundación, estas blastómeras, sobre todo las blastómeras periféricas, van a comenzar a desarrollar una serie de uniones intercelulares, uniones ocluyentes, adherentes y comunicantes, y se van a transformar en células planas estrechamente unidas con organización epitelial, y va a haber una polarización morfoestructural y funcional que dan a la mórula una apariencia superficial lisa. Estas células externas que van a tener una conformación plana se van a llamar la masa celular externa, recuérdenlo bien. Las células internas que se quedan dentro de ellas van a tener una forma más poliédrica y no van a estar tan unidas como las anteriores. Estas células que se van a quedar dentro de ellas se van a llamar la masa celular interna. Por lo tanto, se puede decir que ha habido una polarización tanto en la parte interna como en la parte exterior a la mórula, ¿no? Justamente a esta etapa se le llama la etapa de compactación. Sigamos. Luego vamos a entrar a la etapa de cavitación y eclosión. En esta etapa de cavitación y eclosión se va a dar justamente la formación del llamado blastocisto. ¿Qué va a justamente pasar en esta etapa? Gracias a lo que por eso se le llama el proceso de cavitación, va a aparecer una gran cavidad, gracias a que aquí se va a dar una polarización de la masa celular externa y la masa celular interna, que va a producir la entrada de iones y líquidos hasta formar una cavidad central, que es lo que nosotros vemos acá. Entonces estamos poniendo el zoom. Todo lo que está alrededor del blastocitos, esa continuidad de células alrededor del blastocitos es la masa celular externa, y las células internas a ellas es la masa celular interna, ¿no? Justamente esta masa celular externa se va a transformar en el llamado trofoectodermo o trofoblasto, ¿no? Entonces, justamente esto era lo que llamamos que en primera instancia estas células de acá iban a ser las que conformaban la masa celular externa en el blastocisto, y estas conformaban la masa celular interna, ¿no? En el momento de la cavitación que pasó, en el proceso de cavitación se dio la formación de la cavidad del blastocisto. Hubo una polarización de las masas en las cuales la masa celular externa se convirtió en el trofoblasto. Y esta masa celular interna también pasó a ser llamada el embrioblasto. Algo que tenemos que tener en cuenta es que aproximadamente después de lo que es el proceso ya de la cavitación,
En el interior de la cavidad uterina se va a producir el proceso de la eclosión, que consiste en la salida de este blastocitos de la zona pelúcida, que es lo que estamos viendo acá, el proceso de la eclosión, que luego nos va a dejar un blastocito liberado, en las cuales la masa celular externa es la que vemos acá y la masa celular interna va a ser el embrión que se va a encontrar en desarrollo. Teniendo en claro eso, ya vamos a pasar a lo que es la primera parte de lo que es la implantación, que se da alrededor del día 20 del ciclo, en las cuales se va a dar una gran cantidad de cambios a nivel hormonal que van a preparar al endometrio y va a ingresar en una fase secretora para su máxima receptividad del embrión. En esta etapa de la implantación va a haber la introducción del blastocito desprovisto de la zona pelúcida tras la exclusión en el interior del endometrio, y la zona donde se va a producir justamente la implantación es en la región posterior superior del cuerpo del útero. Justamente la implantación extrauterina puede dar lugar a un embarazo ectópico, generalmente a nivel de la trompa uterina o en la cavidad abdominal, que puede producir graves trastornos en la madre y que normalmente este tipo de embarazos no llegan a término. En este proceso de implantación, también va a dar una serie de procesos, y también va a haber una serie de transformaciones de los tejidos, en las cuales justamente el tejido que va a transformarse es el trofoectodermo, en las cuales estas células del trofoectodermo van a adquirir una capacidad de infiltrar al endometrio del útero, y se va a dar una serie de interacciones moleculares en las cuales las células del ectodermo van a adquirir la capacidad de proliferar y diferenciarse en citotrofoblasto, en las cuales van a ser las células o las láminas de células que van a estar alrededor de la masa celular interna, y a partir de estas células se va a formar una estructura multinucleada formada justamente por estas células derivadas del citotrofoblasto y situadas externamente a ellas para formar el sincitio trofoblasto, que justamente es esta parte del tejido que infiltra al endometrio del útero. Entonces, lo vuelvo a repetir, el trofoectodermo en primer lugar se transforma en citotrofoblasto, y a partir del citotrofoblasto hay la transformación de las células para formar el sincitio trofoblasto. Luego de terminado la primera semana del desarrollo del embrión, vamos a entrar a la segunda semana del desarrollo embrionario para la formación del disco bilaminar, en las cuales en la primera etapa ya se tiene que dar la terminación de la implantación completa, en las cuales el embrión ya ha penetrado completamente el endometrio gracias a su capacidad invasiva del sincitio trofoblasto. En esta etapa de implantación completa, el sincitio trofoblasto empieza a secretar una hormona llamada la gonadotrofina coriónica humana, que justamente es esta hormona que es detectada en las pruebas de embarazo. En esta etapa también se inicia el proceso de reacción decidual, que consiste en la transformación hacia células grandes poligonales de aspectos epiteloides cargadas de glucógenos y lípidos, y fabrican una matriz extracelular. Alrededor de estas células se van a observar gran cantidad de leucocitos granulares de gran tamaño. Luego, ya de la implantación completa, vamos a entrar a la etapa de la formación del disco bilaminar, en las cuales en esta segunda semana, ¿qué va a pasar con el embrioblasto o la matriz celular interna? Esta matriz celular interna se va a transformar, va a pasar por un proceso de transformación y reorganización de masa, en las cuales a partir de ellas se va a formar el disco plano bilaminar, en las cuales se van a ver, se va a transformar esta masa celular interna en dos tejidos principales, en el epiblasto llamado ectodermo primitivo y el hipoblasto llamado endodermo primitivo, en las cuales el epiblasto, que es esta capa superficial de acá, se va a caracterizar por ser una capa externa o dorsal formada por células del tipo cilíndricas. En el caso del hipoblasto, que es esta capa
inferior, este va a estar formada por, bueno, va a ser llamada la capa interna o ventral y va a estar formada por células cúbicas. A partir de ella se va a dar la formación, o alrededor de ella se va a formar una región circular, ¿no? Las cuales se va a llamar la placa precordal o la lámina precordal. Justamente esta estructura es muy importante porque es un organizador importante de la futura cabeza y punto de localización de la boca. Entonces acá ya vemos la formación del disco bilaminar. Entonces justamente vemos acá en la imagen cómo se ve el disco bilaminar. Vamos a ver varias estructuras, por ejemplo el sincitio trofoblasto, que son las células que invaden el endometrio para la implantación completa, el citotrofoblasto alrededor, ¿no? Y dentro de ella la transformación de la masa celular interna en epiblasto y el hipoblasto. Y bueno, permanece todavía la cavidad del blastocisto. Histológicamente esto es lo que vemos, el sincitio trofoblasto con sus células binucleadas, ¿no? Alrededor de ella o periféricamente a ella, al endometrio, tenemos las células aplanadas del citotrofoblasto, y acá internamente vemos el disco bilaminar, en las cuales podemos ver el epiblasto y el hipoblasto. Luego se va a dar la formación de la cavidad amniótica. ¿Y cómo se va a dar la formación de la cavidad amniótica? Porque esta cavidad amniótica es una cúpula que va a estar situada dorsalmente al disco embrionario o al disco bilaminar. Esta cavidad amniótica se caracteriza por presentar un techo y presentar un suelo, en la cual el suelo es el epiblasto y el techo es la membrana amniótica. ¿Y cómo va a estar formada esta membrana amniótica? Gracias a estos tejidos llamados los amnioblastos, que son células planas que van a estar delimitando la cavidad, situadas adyacentes al citotrofoblasto, ¿no? Y en conjunto, este conjunto de células aplanadas, estas células planas, van a formar lo que es la membrana amniótica, que forman el techo justamente de esta cavidad amniótica. Entonces allí vamos a ver unas estructuras y después vamos a hablar de lo que vemos en imagen. Entonces aquí vemos el sincitio trofoblasto, que podemos ver que presenta gran cantidad de lagunas. Podemos ver ya la formación dada de la membrana exocelómica, o también llamada la membrana de Husser. Y acá ya vemos el disco germinativo bilaminar, que está formado por una capa de células epiblásticas cilíndricas y la otra capa de células hipoblásticas cúbicas. Luego de pasar de esta formación ya del disco bilaminar, vamos a ver la formación ya de las vesículas umbilicales y de la cavidad coriónica, en las cuales vamos a ver la formación de dos estructuras principales: la membrana exocelómica de Husser, que justamente la habíamos visto en la imagen anterior, que está en esta imagen, está delimitada de color amarillo, ¿no? Y la cavidad exocelómica propiamente dicha. ¿Por qué es importante la formación de estas estructuras? Porque la membrana exocelómica es una membrana delgada, que va a estar delimitando la cavidad del blastocisto. ¿Y por qué es importante la cavidad exocelómica? Porque esta cavidad exocelómica es la que va a ser llamada en un futuro el saco vitelino, y bueno, esta cavidad pues está ubicada en la cara ventral del blastocisto. ¿Qué podríamos decir de lo que estamos viendo pues en esta imagen de acá, y por qué lo estoy agrandando? Porque en este momento lo que estamos viendo es que el disco embrionario bilaminar está localizado entre dos cavidades. Una cavidad en su cara ventral, ¿no? Para formar lo que es la vesícula umbilical primaria, o el futuro llamado saco vitelino, si se me está perdiendo la manito, el futuro saco vitelino primitivo, y la otra cavidad que se encuentra en la parte superior, ¿no? Que es la cavidad amniótica propiamente dicha. Y entrando a la tercera semana del desarrollo embrionar, del desarrollo,
Acá ya vamos a ver también cambios estructurales y vamos a ver cambios morfogenéticos, ¿no? Y vamos a ver ya el desarrollo de lo que nosotros vamos a llamar un disco trilaminar. Entonces, en esta etapa, algo que vamos a ver o que nos va a llamar mucho la atención es que se va a dar un proceso llamado el proceso de gastrulación para la formación de las tres hojas germinativas que son el ectodermo, el mesodermo, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estas tres estructuras o hojas germinativas van a derivar del epiblasto. ¿Cuándo se va a dar el proceso de la gastrulación? Justamente va a empezar con la formación de una línea llamada la línea primitiva, que allí justamente se está marcando de amarillo, ¿no? Justamente esta línea primitiva, justamente su formación se va a dar en el extremo caudal del epiblasto. Alrededor de los días 16 y 17, esta línea ya va a estar perfectamente marcada y formada, ¿no? Si ustedes se fijan en la parte inferior, en los dibujos inferiores, también vamos a marcar la línea primitiva porque justamente en la parte inferior está otra vista, eh, tanto dorsal como una vista dorsal del embrión como un corte sagital. ¿Qué podemos decir de este embrión en las cuales ya podemos ver la línea primitiva? Que bueno, va a tener unos salientes hacia los lados y va a terminar en una zona cefálica en las cuales se va a caracterizar por ser la zona más ensanchada, ¿no? En las cuales vamos a ver una estructura que se denomina el nódulo primitivo, donde va a haber una depresión en las cuales se va a encontrar una fosita llamada la fosita primitiva. Entonces, justamente acá vemos desde una vista dorsal y acá vemos un corte sagital de nuestro embrión, donde allí encontramos la fosita, ¿no? Para que se dé la formación de las tres capas germinativas, tenemos que recordar nuevamente que se va a dar a partir de este disco bilaminar, exactamente a partir de esta zona azul, que es el denominado epiblasto. ¿Qué va a pasar? Primero va a haber la formación del endodermo embrionario y a partir del endodermo embrionario se va a formar el mesodermo y el ectodermo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que las células del epiblasto, ¿qué va a pasar? Van a migrar hacia lo que es la línea primitiva. Cuando ya alcanzan la región de la línea primitiva, ¿qué va a pasar con ellas? Van a adquirir una forma de matraz y se van a desprender las células del epiblasto y se van a deslizar por debajo de esta línea primitiva. Este movimiento justamente que se da hacia adentro se llama lo que es la invaginación de células. Una vez que las células ya se han invaginado, muchas de ellas se van a dirigir o se van a desplazar en dirección hacia el hipoblasto, dando lugar a la formación del endodermo. ¿Qué va a pasar? Va a seguir lo que es la fase de la invaginación de células, en las cuales otras células se van a ubicar tanto entre lo que es el epiblasto y el endodermo ya formado, para formar lo que es el mesodermo, ¿no? Para constituir lo que es el mesodermo. ¿Y qué va a pasar con las células que quedaron a nivel del epiblasto? Simplemente van a formar lo que es el ectodermo. Entonces, como lo vuelvo a repetir, primero hay la formación del endodermo, luego del mesodermo y al finalizar las células que quedan forman lo que es el ectodermo. Entonces, teniendo en claro eso, vamos a seguir con la formación de otra estructura llamada la formación de la notocorda. Recordemos que estamos ya en la tercera semana del desarrollo embrionario. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que la notocorda tiene una forma de varilla y ejerce un papel inductor para la formación del sistema nervioso central, que es lo que estamos viendo acá. Otra parte muy importante es que las células precordales se van a invaginar a nivel de esta fosita primitiva donde está el puntero y van a migrar cefálicamente en dirección de la flecha, por eso le digo van a migrar cefálicamente hacia lo que es la placa P precordal, que es justamente esta plaquita que ustedes ven de color plomo, ¿no?
en los cuales se intercalan el hipoblasto de manera que la línea media del embrión está formada por dos capas celulares que forman la prolongación o canal notocordal. Por último, estas células van a proliferar y van a formar la notocorda definitiva, que viene a ser un cordón macizo que se va a encontrar por debajo del tubo neural y sirve de base para el esqueleto axial. Cuando desaparece, forma los nódulos pulposos de las vértebras, es decir, va a dar lugar a la futura columna vertebral. Paralelo a esto, justamente se va a seguir desarrollando ya lo que es el mesodermo. Recuerden que este se desarrolla a partir de la línea primitiva gracias a la invaginación de las células a partir del epiblasto, en las cuales las células proliferan y van a penetrar entre lo que es el ectodermo y el endodermo, ¿no? Tanto se van a extender a nivel cefálico como a nivel cloacal y a nivel lateral. ¿En qué zonas netamente no va a estar ubicada estas células del mesodermo propiamente dichas? Bueno, en la lámina procordal, en la lámina cloacal y en la notocorda que está acá ubicado de color verde. Entonces, ahí está la notocorda, no va a estar ubicada la placa procordal y las zonas, la zona cloacal, ¿no? La lámina cloacal. Luego de esto se va a dar el proceso de la neurulación, que va a tener dos etapas. Primero, en las cuales vamos a ver la formación, bueno, gracias a este proceso de la neurulación se va a dar el proceso de la formación del tubo neural, que viene a ser todo esto, ¿no? En las cuales vamos a ver una primera etapa en las cuales se va a dar la formación de la placa neural, que se va a dar gracias a un engrosamiento del ectodermo a nivel de la línea media entre lo que es el nódulo, en el nodo primitivo y la lámina procordal, y se va a dar la formación de los pliegues neurales que vienen a ser estos. Estos vienen a ser los pliegues neurales, que es la proliferación del ectodermo a ambos lados de la línea media de formación. Paralelo a ello sigue la formación de nuestra notocorda, ¿no? En las cuales, ¿qué va a pasar? Va a haber la formación ya de la línea primitiva, que se va a alargar mediante la adición de células a su extremo caudal, ¿no? Y bueno, va a seguir su prolongación notocordal, que lo va a hacer a partir de la migración de las células a partir del nódulo primitivo, ¿no? Justamente la prolongación notocordal y el mesodermo vecino a ellos van a inducir a la formación de esta placa llamada la placa neural, que es justamente la que estamos señalando acá, ¿no? Justamente esta placa neural es bastante importante porque es el primordio del sistema nervioso central y cumple un papel inductor en la formación del neuroectodermo y de los cuerpos vertebrales. Justamente a nivel del ectodermo embrionario, que es esta zona celeste, que podemos ver alrededor, justamente alrededor de este ectodermo embrionario, a medida que se da la prolongación notocordal y esta aumenta su longitud, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. ¿Qué va a pasar con la línea primitiva? La línea primitiva se va a ir acortando y al finalizar la tercera semana, la prolongación notocordal se va a transformar en lo que nosotros vamos a conocer como la notocorda. Algo que quiero aclarar antes de cambiar esta diapositiva es que observemos que el disco embrionario tiene en un principio una forma totalmente ovoide, luego va a adquirir una forma en pera y por último va a terminar con una forma en zapatilla a medida que la notocorda se ha ido desarrollando. Luego va a seguir luego paralelo a ello se va a seguir la segunda etapa de la neurulación, en las cuales se va a dar la formación del surco neural, o ya va a estar dado la formación del surco neural. Lo que quiero que vean es que estamos viendo esta imagen también con un corte transversal, donde está esta zona que está acá, viene a ser el surco neural, en donde está el puntero, ¿no?
Y justamente este surco neural va a estar entre los pliegues neurales, ¿no? Justamente también vamos a ver la formación de las crestas neurales, que justamente son los vértices de los pliegues neurales, y justamente la fusión de estos pliegues neurales va a dar la formación del tubo neural, y esto va a estar revestido por células del ectodermo. Entonces, justamente aquí vemos el surco neural, ¿no? Acá vemos los pliegues neurales con sus vértices, y justamente la fusión de ellos, de estos pliegues neurales, van a dar la formación de ¿qué? Del tubo neural, y todo esto va a estar revestido por el ectodermo, que es lo que vemos acá, la formación del tubo neural. Entonces, este es un corte transversal, ¿no? Del embrión, donde vemos células del ectodermo, el endodermo, y lo que queda en el centro son células del mesodermo que no invaden lo que es la zona del tubo neural ni la zona de las somitas. Entonces, lo que hemos visto de la imagen anterior es que hay ya la formación a partir de esto, de estos procesos. A partir de ellos se va a dar el origen de las somitas, ¿no? Que son de 42 a 44 pares, en las cuales se encuentran 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 8 a 10 coccygios, que es lo que vemos acá en nuestras somitas. A partir de estas somitas se van a diferenciar en 3 tipos específicos: las ventromediales, que son las llamadas esclerotomas, que van a dar como resultado el desarrollo de la columna vertebral; las somitas laterales o dermatomas, que van a dar, producir el desarrollo de la dermis de la piel; y las somitas intermedias o miotomas, que van a ayudar al desarrollo de los músculos, sobre todo de la región bucofacial, de los troncos y de los miembros. Ya cuando entramos a la cuarta o séptima semana del periodo embrionario, en esta etapa se va a dar el desarrollo de los sistemas cardiovasculares, digestivos, respiratorios, genitourinarios, nerviosos. Se va a dar la formación ya de los ojos y del oído interno. En esta etapa es una etapa bastante susceptible o sensible a factores ambientales, como pueden ser a factores más que ambientales, factores externos, como son drogas, enfermedades virales. Este periodo es bastante crítico, ya que cierta exposición a estos factores puede producir anormalidades a nivel craneofacial. En este periodo, justamente en esta semana, sobre todo en la cuarta, se va a dar el mayor plegamiento del embrión a nivel cefalocaudal y a nivel lateral, ¿no? Tanto transversal como longitudinal. Este plegamiento, justamente a nivel de la cabeza, bueno, a nivel de todo el embrión, lo que va a producir es que el ectodermo va a encapsular al embrión y va a formar su epitelio superficial, en este caso nuestra piel, ¿no? Exactamente la epidermis. En relación al endodermo, justamente interior a ello, va a formar el intestino anterior, medio y posterior del embrión. También acá ya a esta etapa se va a originar lo que es el estomoideo primitivo, la boca primitiva, como ustedes conocen. Y este estomoideo primitivo va a estar separado del intestino anterior por una membrana llamada la membrana bucofaríngea. Entonces, justamente acá en estas imágenes estamos viendo cómo se da el plegamiento, tanto a nivel rostro caudal como a nivel lateral, para la formación justamente que nos vaya a dar a la formación de algunos órganos o algunos esbozos de algunos órganos de nuestro futuro organismo, ¿no? Entonces acá miren, estamos viendo las diferentes etapas. Este es justamente el embrión, en donde vemos el endodermo, el ectodermo, ¿no? Y miren, acá en esta segunda imagen ya vemos cómo está dando el plegamiento rostrocaudal y también el plegamiento lateral, en las cuales ya se va a empezar a ver la formación primero del intestino anterior, el intestino posterior, y bueno, luego ya vamos a ver la formación ya de algunos esbozos de algunos órganos, como es la formación del tubo cárdico, la formación de la membrana bucofaríngea,
Acá ya en esta etapa ya van a ver los esbozos pulmonares, van a haber restos de la membrana bucofaringea, se va a dar ya la formación propiamente dicha del intestino medio. También se va a dar los esbozos para la formación del hígado. Entonces acá justamente está viendo un plegamiento con desarrollo de nuestro embrión. Entonces, en esta cuarta semana dejemos en claro que ya se dan las formaciones de los esbozos de los miembros superiores e inferiores, ya se está dando la formación de la prominencia pericárdica. En la 15 semana ya va a haber la formación de los ojos van a estar en formación, va a haber desarrollo ya de los dedos, primero de las manos, luego de los pies, y va a haber la formación de las placodas nasales y ópticas, ¿no? Como lo vemos acá, ya vemos la prominencia del esbozo de lo que va a ser nuestro órgano cardíaco. También vemos los esbozos ya de los pulmonares. También vamos a ver en la quinta semana, pues ya las placodas nasales y las placodas ópticas, que son acá donde se encuentra el puntero, ¿no? A la sexta semana ya vamos a ver un crecimiento, sobre todo de la cabeza, que constituye la mitad del tamaño del cuerpo. Y en la séptima semana ya vamos a ver ya una apariencia totalmente humana, ¿no? En donde todavía predomina el crecimiento de la cabeza, que es bastante, mucho más voluminosa.